Abaim. Buenas noches, buenas tardes. Cada uno con su horario y su lugar. ¿Cómo están? Bien. Bienvenido Baruch. Justo estamos por empezar. Tov Meod Luis. Muy bien. Una vez más en la clase de Tefilá. Ahora sí se escucha bien. ¿O es el volumen tuyo que no funciona? ¿El resto sí funciona? Ok. Ruth, fíjate si subes el volumen en tu computadora. Ok. Una vez más estamos aquí en la clase de Tefilá con Kavaná, para que no tengamos una Tefilá como un cuerpo sin alma, es decir, que no se mueve, no tiene calor. Para poder tener una Tefilá viva, con alma. Ok. Te puedes fijar en el panel de control también. Y nuevamente vamos a adentrar en las palabras, en los temas de la Tefilá. La vez pasada dejamos el Kriyat Shema. En forma general vimos los puntos más claves. ¿Quién se acuerda con qué terminamos? Jaime, Ruth, Josefina, Luis, Baruch, Meira. ¿Quién se acuerda? ¿Qué vimos la vez pasada? Como es la continuación, es importante también que conectemos las dos clases. Sí, sobre el Shema. Analizamos los nombres. Ok, Levavja. Vimos también un poco Levavja la semana pasada. Ok, no importa, Ruth. ¿A qué te refieres con los nombres, Jaime? Ok, vimos el símbolo. Y no está nada mal, Baruch, que te hayas quedado mentalmente con el Levavja, porque ahora vamos a empezar con el Be'ayim Shamoa, que es la parte siguiente. Me gustaría leerlo en hebreo, en voz alta, y que ustedes, si necesitan, también se lo lean en español para cada uno. Este es un trozo que sigue y siempre va juntos con el Kriyat Shema y tiene mucha fuerza, es muy intenso. Muy bien, Josefina, 59 para los que tienen el Sidur Birkat Shlomo. Los que tienen el Sidur Teilat Hashem, 46 abajo. Voy a leer, el que quiera puede seguir conmigo, el que no lo puede leer en español. Vehaya im shamoa tishmeu el mitzvotai, asher anochi metzave etchem hayom, le'ahava et Hashem אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. ונתתי עשב בשדיך לבהמתך, ואכלת ושבעת. ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים והשתחוויתם להם, וחרה
ויתעף השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה של השם נותן לכם. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. Ok. Ahora la subimos. Tienes razón, Jaime. Ok, no hay problema, Meira. Vamos a subir la página a la sala virtual. Ok, tenemos aquí la primera parte. Está subiendo. Ok, acá tenemos el Shema, Veaya comienza aquí abajo. La segunda parte. Ahí sube la segunda parte. Perdón. Como decía, esta es una parte muy fuerte, muy intensa. Los que lo tienen en español pueden fijarse. Y querría que se fijen con respecto a la parte anterior, al pedazo anterior que estudiamos, la parte de Beavta. ¿Cuál es la diferencia principal entre Beavta, la parte de Beavta, esto que llega hasta aquí, y el Beaya Im Shamoa, que es el trozo que vamos a estudiar hoy? ¿Cuál es la diferencia principal entre ambas? Aquí tenemos al Beavta, el que lo necesita. ¿Qué quiere decir el número gramatical, Baruch? Ok, Josefina da una opción. Podría ser que uno nos dice amar a Hashem y el otro nos dice cómo hacerlo, que es cumpliendo los preceptos. En la primera parte nos dice Jaime, no trata de recompensa. Josefina nos dice otra diferencia, uno es en singular, el otro es en plural. ¿A alguien se le ocurre más ideas? Singular, plural es lo que dijo Baruch. Ok. Vamos a tratar de ponerlas juntas. A ver si funciona. Como Josefina, pero al revés. ¿A qué te refieres, Meira? Primero el cumplimiento de las mitzvot. Y luego... Te esperamos, Luis.
Ok, Josefina nos dice que uno habla del Eterno en tercera persona, el otro habla del Eterno en primera persona. Mira nos dice que en el primero habla de Tefilín, Mezuzá, y en el segundo ok, logramos más o menos ponerlos juntos. Y dice, en el primero las mitzvot, tefilín, mezuzá, dice Meira, y en el segundo la ordenanza de cumplir los preceptos y su sahar, que es parte del acercamiento a Hashem. Ok, ¿por qué les estoy pidiendo que encuentren la diferencia entre las dos partes? Estos dos trozos del Shema parecen como un poco repetitivos. Por eso lo que también les es un poco difícil encontrar diferencias esenciales. Pareciera como que dicen básicamente lo mismo, uno en plural, otro singular, uno en primera persona, otro tercera persona. Ok, como dice Baruch y dijo Josefina, primero uno se refiere a la persona en particular, el otro en general. ¿Por qué todas estas diferencias? Ok, un poco de eso vamos a ver ahora, Jaime. ¿Qué es lo especial de lo que estamos ahora leyendo del segundo trozo? ¿Qué es lo que no entendimos antes que ahora tendríamos que entender? Dijimos que la tefilá, cada palabra y cada letra tiene su significado y su importancia. Entonces, ¿qué es esta repetición en distinto género o número de dos trozos que se siguen uno al otro? Es por eso que estoy pidiendo que se fijen si pueden encontrar qué es lo que tiene de especial. Si es solamente el género o el número, estamos en un pequeño inconveniente con respecto a lo que dijimos de que cada letra y cada pedazo es especial. Cuando la primera vez vi estos trozos de tefilá, tenía 10 años, y mis compañeras, que estaban ya acostumbradísimas a recitarlos, llegaban a la palabra pen, que la tenemos aquí, pen, y ahí recitaban todo en voz baja, hasta la palabra lahem, que la tenemos aquí. Me llamó muchísimo la atención, pero una persona que ya está acostumbrada a recitarlo de memoria no se da cuenta cuál es el significado y menos de por qué uno lo lee en voz baja o en voz alta. Me puse a fijarme en la traducción y vi que esa parte es la que habla de el castigo que Bnei Israel van a recibir si no hacen lo que Hashem les dice. ¿Ok? Y eso es lo que dice aquí. No solo el castigo, sino lo malo que puede llegar a ser Bnei Israel y el castigo. Pen ifte levavchem vesartem ve'abadtem elokim acharim v'ishtachavitem lahem v'charaf Hashem. O sea, van a adorar ídolos, no sea que adoren ídolos, y si pasa eso Hashem se va a enojar y va a parar la lluvia y la tierra va a estar seca y no va a haber cosecha, etcétera. Hoy como adulta me pregunto
¿Cómo puede ser que luego de haber analizado en esta primer parte, de haber recitado la tefilá y analizado todo nuestro sentimiento hacia Hashem, ahora vamos a hablar de la brajá oculta, Jaime, pero antes que nada quiero entender la parte simple de la tefilá, la parte literal. Para poder entender la parte oculta necesitamos la parte literal, y aquí tenemos Ve'avta, debemos amar, tenemos Nafsheja, que es nuestro alma, y Levavja, nuestras dos Yetzarim, Yetzer Tov, Yetzer Ra, dos Bet, todo lo que tiene que ver con el sentimiento hacia Hashem. Y sin embargo llegamos a la parte de Ve'ayim Shama y parece como que Hashem pasa a otra fase. Dice, ok, traté de hablarles de la parte emocional, si no funciona, sepan que las cosas son así. Se portan bien, reciben un premio, se portan mal, un castigo. ¿Es realmente esta la forma de educar a una persona a amar a Hashem y cumplir sus preceptos? ¿Esa es la forma que nos da Hashem de educarnos a nosotros mismos, educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos? Interferencia de radio, ¿qué significa? ¿Todos escuchan un ruidito? Ok, fíjate si no es tu señal. La cuestión es que a mí me choca un poco, o más que un poco, el pensar que la forma de educar a la persona o de educarnos a nosotros mismos a amar a Hashem, de llevarnos por el camino del bien, es amenazarnos. Si te portas bien, te doy un premio. Si te portas mal, te doy un castigo. Hay un psicólogo, o había un psicólogo, de nombre Skinner. ¿Oyeron hablar de él? No, ok. Este psicólogo se hizo muy famoso gracias a una teoría y a un método de modelar o modificar el comportamiento humano para llegar a una vida feliz y contenta, de estar contento con uno mismo, de llegar a las metas que uno se propone. Él llamó a su método, a su teoría, condicionamiento operante. ¿De eso sí oyeron hablar? Es una forma de ingeniería social. ¿Qué quiere decir ingeniería social? Sí, exactamente. Psicología conductual quiere decir que la persona puede ser que tenga cosas ocultas en su mente, en su ser, pero son cosas que nosotros no tenemos la posibilidad de remitirnos a ellas. Entonces nosotros lo único que vemos es lo que creemos. Si la persona tiene una buena conducta, hay que premiarlo y así hacer que esa conducta se repita. Si una persona tiene una mala conducta o una conducta indeseada por él mismo o por los demás, hay que castigarlo o dejar de premiarlo y así esa conducta cambia. Este psicólogo Skinner lo que decía es que nosotros lo único que vemos es lo que creemos. Vemos conducta, tratamos conducta, cambiamos la conducta. Nosotros como Yehudim y como creyentes en Hashem, sabemos que todo tiene un porqué o una razón, nos dice Meira. Sabemos que también nuestra conducta viene también de nuestra alma, de nuestros pensamientos, que no podemos remitirnos nada más que a la conducta. Y es por eso que me llama muchísimo más la atención la parte de Ve'ayim Shamoa, que quiere decir básicamente, hagan lo que les digo, porque si no, para cambiar su comportamiento, les voy a tener que dar un castigo.
y solamente voy a premiar el buen comportamiento. Me gustaría que piensen en este punto y se fijen si después de todo, aunque a simple vista esto es lo que estamos viendo, lo de el comportamiento y cómo modelarlo con castigo y con premio, tal vez haya algo más allá en las palabras de Beaya Im Shamoa, sin ir muy lejos, en las palabras mismas de Beaya Im Shamoa. Mientras piensan en lo que acabo de plantear, les cuento, y Luis decía que con él dio resultado, que el judaísmo no se opone totalmente al modelamiento este del comportamiento. Muchas veces nosotros premiamos, y lo que dice el Rambam, que cuando uno es chico pide a cambio de su buen comportamiento almendras, nueces, pasas de uvas, y a medida que va creciendo espera otra recompensa, y así se va acercando a entender que en realidad la recompensa no es la meta final. Sin embargo, este psicólogo Skinner lo que hizo fue hacer sus experimentos en ratas, más que nada, y vio que el comportamiento de una rata puede ser cambiado a través de recompensas y castigos. Estas recompensas y estos castigos no tenían nada que ver con el comportamiento. Es decir, si uno quería que la rata vaya hacia la derecha y ella estaba empeñada en ir hacia la izquierda, se le daba un shock de electricidad, un golpe de electricidad, o si iba para el lado que nosotros queríamos, se le daba un trozo de comida. Pasa en todos los animales. Él eligió la rata porque decidió que el cerebro de la rata es más parecido al del ser humano. Nosotros no creemos que los seres humanos sean ratas ni sean parecidos a las ratas. Sin embargo, como dice Luis, funciona. Para poder modelar el comportamiento a veces hace falta castigos y premios. La diferencia no solo en los chicos, en los grandes también. Si no, mira al gobierno. Cuando uno hace algo malo, lo pone en la cárcel o le da una multa. Cuando hace algo bueno, se le aumenta el sueldo en los mejores casos, ¿ok? Toda nuestra vida está basada en eso. El comportamiento que no va según la regla es castigado, el que va según la regla es premiado, por lo menos con la falta de castigo. Ok, casos de ciencia ficción. Por eso la falta de castigo en nuestros días ya es un premio. Nos dice Meira, está escrito Shamoa Tishmeu. Shamoa Tishmeu quiere decir que tenemos que escuchar, tenemos que prestar atención, tenemos que entender. Y esa es la gran diferencia entre el judaísmo y Skinner. Skinner no se remitía al entendimiento y muchísimo menos al alma. Él daba los castigos y los premios sin nada que ver, sin tener nada que ver cuáles eran los motivos, las razones, el intelecto, etcétera, de la persona o de lo que quería modelar. Yendo más hacia los seres humanos, si querían cambiar la forma de actuar de un niño, no les importaba si esa forma de actuar venía porque en la casa tenía algún problema o si mentalmente tenía algún problema. Ellos se remitían simplemente a cambiar ese comportamiento, dándole un premio que no tenía nada que ver con sus motivos. Sin embargo, acá ya nos está diciendo que entendamos. Pero ¿qué es lo entendible entre creer en Hashem, servir a Hashem, y la lluvia, la cosecha? ¿Qué es lo que tiene que
que ver razonalmente todo lo material que nosotros recibimos en este mundo o que dejamos de recibir con un comportamiento espiritual. Hashem nos está pidiendo un comportamiento espiritual y a cambio una recompensa material. ¿Qué tiene esto de razonable? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué es lo que dice Meira que nos está exigiendo Hashem? Que entendamos las mitzvot, entendamos lo que Hashem nos pide y según eso vamos a tener una recompensa material, que es la lluvia, que es la cosecha, que es que tengamos lo que darle de comer a nuestros animales, etcétera. Ok, Josefina nos dice, es una información, o sea, no es una condición lo que nos está poniendo Hashem frente a los ojos, sino es una información de las consecuencias. Meira nos dice, está relacionado espiritualmente, lo material y lo espiritual van juntos. Josefina nos dice, es una forma más sublime de castigo. Tiene que ver, es decir, es una información. Es como decir, sepan que si saltan de un lugar alto, se van a caer y se van a lastimar. Es algo que no puede evitar el informante. Es una información. Luis nos dice que el Tikkun HaNefesh solo se puede hacer en lo material. También es una gran idea. Y la verdad, como siempre, es que todos tienen razón. Es una dulce advertencia, nos dice Meira. La gran conexión que existe entre lo material y lo espiritual es exactamente eso. Y Hashem nos está informando, todo lo que hagan espiritualmente va a tener consecuencias no solo en lo espiritual, sino que también en lo material y viceversa. No es un castigo, sino que es una información. ¿Qué viene a hacer esta información? Viene a decirnos que el mundo fue creado con la Torá, y ya que Hashem y el pueblo de Israel y la Torá son uno, Oraita Israel, Oraita Bekuchabrijo Kulohad, eso es lo que está escrito. Todo lo que afecta al pueblo de Israel afecta a la Torá y por ende y a Kadosh Baruj Hu, y por ende afecta al mundo. La lluvia es afectada, la cosecha es afectada, los animales son afectados, y eso es lo que vemos hoy en día. La humanidad salió de su camino, de su naturaleza. Todo es antinatural en nuestra vida, y así reacciona el ozono, así reaccionan las selvas, así reacciona todo lo que tenemos alrededor, el deshielo, etcétera. Es decir, esta información es básica para poder vivir en el mundo que Hashem creó. Si prestamos atención a las mitzvot, si amamos a Hashem, si escuchamos las mitzvot que Él nos dice y las hacemos, el mundo funciona como fue previsto, ya que en la Torah está escrito que el mundo fue creado con la Torah. Hashem leía la Torah y creaba el mundo. Una vez que cambiamos las reglas de la Torah y nos comportamos distinto, las reglas de la naturaleza cambian. Es decir, no estamos hablando de un castigo, y menos de un castigo que no tiene nada que ver con nuestra acción, sino que estamos hablando de una consecuencia directa. Como decíamos antes, si te paras en un lugar alto y saltas, la consecuencia va a ser una, y es inevitable. Sin embargo, lo que nos tiene que animar y alentar es que lo contrario también puede suceder. Si cambiamos y volvemos nuestro comportamiento a la línea natural, que es la línea de la Torah, ya que el mundo fue creado con la regla de la Torah, la naturaleza también va a reaccionar y va a volver todo como estaba.
Y eso es lo que nos dice Hashem, no nos dice las cosas al revés, sino que primero que todo nos dice, cuando ustedes se comportan normalmente, y normalmente la norma es la Torá. El decir normalmente no es la norma del mundo, de la humanidad hoy en día, sino la norma de la naturaleza humana y del mundo originalmente. Si ustedes se comportan como corresponde, ayer anoji metzavé etchem hayom, como yo les estoy diciendo hoy. ¿Cuándo era ese hoy? ¿Cuándo es hoy? ¿Quién se acuerda cuándo fue dicho todo esto? Jaime nos dice todos los días, por eso no está especificado el día, pero originalmente la primera vez que fue dicho esto fue antes de entrar a la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir antes de entrar a la tierra de Israel? Antes de que tengan contacto con la tierra, que es donde va a caer la lluvia, porque en el desierto no se utilizaban todas estas reglas. No necesitaban la lluvia, no necesitaban la cosecha, no necesitaban nada. Tenían las nubes, tenían ¿cómo se llama? El pozo de agua que iba con ellos. Tenían al man que bajaba del cielo. Una vez que entraban a la tierra es cuando iban a necesitar saber cómo funciona la naturaleza. Que caiga la lluvia, que haya la cosecha, que haya lo que darle de comer a los animales. Entonces Hashem, antes de entrar a la tierra, nos está informando. Antes de que tomen contacto con lo material, sepan que cada movimiento espiritual de ustedes trae consecuencias materiales. Es así, por ejemplo, que vemos el cuento de Joni Ameagel. En una época de sequía, el pueblo se remitió a un tzadik para que le pida a Hashem que llueva. Es una historia muy complicada que tiene muchas formas de ser vista, pero en general el pueblo de Israel sabe que cuando hay un decreto, ya sea por el gobierno, ya sea un decreto celestial, se remiten todos, van al Beit HaKnesset, hacen tefilá, hacen ayuno, tratan de cambiar el comportamiento. Y eso es por el Be'ayim Shamoa. Hashem nos da acá la clave de la existencia humana. Si ustedes se comportan de manera normal, que es la manera de la Torah, la parte espiritual y la parte material van a ir de manera normal y no van a necesitar ayuda de nadie. Sin embargo, si la conducta es opuesta, tenemos un gran problema y tenemos que cambiar la parte espiritual. Y la parte espiritual la tenemos aquí, en el Be'avta. Un decreto de los poskim puede cambiar lo natural, etcétera. Lo espiritual y lo material, según la Torah del judaísmo, van juntos. Esto lo dijimos ya bastantes veces. Entonces decimos, si cambiamos lo espiritual, que es todo lo que estudiamos en el Be'avta, y que también lo repiten en el Be'aya, ahí no vamos a tener ningún problema tampoco en la parte material. Según esto podríamos poner en práctica ideas espirituales para cambiar la situación ecológica que estamos sufriendo en el mundo. Y una de las formas es la que nos dicen luego en la parte de Vayomer Hashem el Moshe le'emor, Daber el Bnei Israel, Ve'amarta elehem, Ve'asu lahem tzitzit. Luego de ver todo lo que nos pasa en el Be'ayim Shamoa, que tenemos una responsabilidad muy grande, que no termina con nosotros mismos, no termina con nuestra familia, sino que empieza con nosotros y termina con todo el mundo y toda la naturaleza, que tiene que ver con todas las personas y los seres que existen en el mundo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser yo, una persona de carne y hueso muy limitada, tengo tal responsabilidad? ¿Y cómo llevar a cabo esa responsabilidad
¿Qué es lo que nos puede ayudar para que podamos utilizar Levavja con las dos bet para el servicio de Hashem y que todo funcione según el balance perfecto de la naturaleza y del mundo? Y Hashem nos dice, ok, no están solos. Primero que todo, no están solos. Por supuesto que Hashem está con nosotros, nos guía, etcétera. Pero también hay una forma muy material, espiritual al mismo tiempo, de recordar todo el tiempo cuál es la manera de hacer que el mundo funcione como corresponde. ¿Cuál es esa manera? Ve'amarta alehem ve'asu lahem tzitzit. ¿Qué son los tzitzit? Exactamente, los flecos exactamente nos ayuda a recordar los preceptos. Son unos hilos trenzados que se colocan en cada una de las 4 puntas de cualquier vestimenta que tenga 4 puntas, o sea, abierta. ¿Ok? Todos conocen lo que es un tzitzit. Por ejemplo, si tenemos un tipo de remera así, que tenga 4 puntas, no soy muy buena dibujante y menos en computadora, vamos a hacerlo más, ok, en cada una de sus 4 puntas le tenemos que poner tzitzit. Ahora, en su origen, tiene la figura del ADN, ¿ok? En su origen, esta mitzvah de poner estos hilos que enseguida vamos a ver también que tienen de especial, no es obligatoria. Dice, ve'asu lahem tzitzit al kalfei bigdehem ledorotam. Los tzitzit hay que ponerlos solo si una persona tiene una prenda de este estilo. En cualquier otra prenda no se pone. Por supuesto que como es una de las mitzvot, la persona que quiere cuidar las mitzvot lo hace. Y es por eso que todos los hombres judíos que respetan la Torá y las mitzvot tienen, además de la kippah, una prenda especialmente creada con 4 puntas, en la cual le van a atar en las 4 puntas estos hilos. ¿Cómo nos recuerdan, como nos decía Josefina, el tzitzit nos recuerda los 613 preceptos, toda la Torah, todas las mitzvot? ¿Cómo? Jaime seguramente lo sabe. ¿Qué quiere decir por el número? El número de vueltas, el número de nudos y la gematria, muy bien Baruch. Son 600 más 13, son los 613 preceptos. ¿Qué tiene de importancia esto? Es la misma importancia que tenía la prenda del Cohen Gadol llamada... ¿Quién se acuerda de las prendas del Cohen Gadol? No efod, no tzitz, el efod es el que iba, es el pectoral, el tzitz iba en la cabeza, urim, y eso tiene que ver con el efod, no es eso, Había una prenda que se llamaba me'il. ¿Alguien oyó hablar del me'il? El me'il era algo que se ponía encima el Cohen Gadol, que aparentemente no tiene ningún propósito.
Esto era básicamente como la forma del tzitzit. Y debajo, una especie de manto que se pasaba por la cabeza. Y debajo tenía campanitas y rimonim y formas de... ok, Ruth, te vamos a echar de menos. Campanitas y formas de granadas. Era todo celeste, para recordarnos el cielo. Pero ¿para qué eran esas campanitas y esas granadas que al moverse hacían ese ruido? La respuesta es muy simple, y es tan simple y tan linda al mismo momento, ya que Hashem, todo lo que en realidad nos da, nos exige, nos habla, nos explica, es toda educación, educación nuestra y de los demás. Nos da formas de educar. El Meil tenía un solo propósito: que el Cohen camine y las campanitas hagan ruido, den su sonido. ¿Para qué? Así cada uno que escuchaba el sonido, ya sea de lejos o de cerca, se acordaba de Hashem, se acordaba de que existe el Cohen Gadol, se acordaba de los 613 preceptos. Acordarse de Hashem era el propósito, y era un medio indirecto, a través de nuestra audición. El tzitzit tiene el mismo propósito a través de nuestra visión. Una persona que se ve a sí mismo o ve a otro con los tzitzit recuerda los 613 preceptos. Es por eso, por ejemplo, que si estamos en una situación en la que podemos llegar a caer en algún error halágico, tomamos, o sea, los hombres que lo tienen toman los tzitzit en la mano para poder tenerlo en cuenta todo el tiempo. Les voy a contar algo curioso con respecto a esto. Cuando voy a reuniones de padres con el maestro de mi hijo, el maestro recibe a cada uno por separado en su cuarto, en su aula, ya que hay veces que van las madres, hay veces que van los padres. Cuando es la madre la que entra y debe cerrarse la puerta para guardar la privacidad de cada chico, el moré de mi hijo, que es una persona que guarda todas las mitzvot y tiene mucho yirat shamayim, tiene puesto sus tzitzit y los sostiene en la mano todo el tiempo, ya que es el encuentro inevitable entre una mujer y un hombre con la puerta cerrada, por supuesto sin llave o algo así. Él sostiene los tzitzit en la mano. Ahora ustedes me dirán, ¿qué forma de pensar? ¿Una persona ve a una mujer y ya enseguida tiene que agarrar los tzitzit? No. Es al revés, él lo hace automáticamente. Él lo tiene incorporado. Ni siquiera tiene que ponerse a pensar por qué lo hace. Y eso es lo que tiene bueno los tzitzit, que uno los tiene puestos, no los siente. El recordatorio está ahí, vigente las 24 horas, sin necesidad de que tengamos que pensarlo. Pero está ahí, está en nosotros. Y esa es la importancia del tzitzit. Y es por eso que Hashem nos dice: Vayomer Hashem el Moshe lemor daber el bnei Israel ve'amarta alehem ve'asu lahem tzitzit. Esta es una mitzvah que es neto, completamente para ellos. Lahem, para ellos. Los tzitzit es para bnei Israel. No sé si es una halajá, me parece que es un minag de Hasidim más precisamente. Tiene makor halágico. Esto lo puedes preguntar mejor a mi papá por mail, él te podrá responder, ya que el tzitzit no es de mi especialidad. Ok, la mayoría de los sefarim los llevan por dentro. Es una costumbre individual, pero es lo que yo decía, lo lleves adentro o lo lleves fuera, está
contigo. Y no hace falta que lo entiendas ni que te lo acuerdes. Está ahí y está presente. Y en la mañana cuando te vas a vestir, es parte de la vestimenta. Y en la noche cuando te vas a dormir, también. O sea, por ejemplo, los Hasidim duermen también con tzitzit. Hay distintas costumbres, pero la línea es la misma. Igualmente, los sefaradim no acostumbran a usarlo por fuera, ya que en su momento era peligroso. En los lugares donde provienen los sefaradim, en España, en Marruecos, en toda la parte del Medio Oriente. En las sábanas nunca oí, ya que no es una prenda que nos ponemos. ¿Ok? Hay algunos que lo usan encima de la camisa, otros debajo. La cuestión es que sea visible y más que nada los hilos, que es lo que nos recuerdan. La prenda en sí no es la mitzvah, sino lo que hay en las puntas. Ahora, con respecto al petil tejelet, la costumbre era que uno de los hilos sea de color celeste turquesa para recordar justamente al cielo. Jaime, con respecto a la sábana, está escrito Kanfei Bigdehem. Bigdehem es sus prendas de vestir, la ropa. Un beged no es algo que utilizamos para poner en la cama o en la ventana o lo que sea. Si no, según esta línea, también en las cortinas tendría que ponerse. ¿Ok? Ok, el pestil en el cementerio no debe estar afuera. ¿Y esto por qué es, Meira? ¿Cuál es el motivo? Las cortinas se las usa, me parece, de la misma forma que las sábanas. Nunca escuché de una costumbre así. Puede ser que alguien acostumbre a poner en las sábanas. ¿Cuál es el motivo que en el cementerio no usamos los tzitzit afuera? Que no se vean. Los muertos se entierran sin ellos. Ok, el alma de la persona baja y al verlos, si es hombre, lo hace recordar las mitzvot. Y ya no tiene mitzvot para cumplir, se complementan Baruch y Meira, y el alma sufre. Amet patur mina mitzvot. El muerto no está obligado a las mitzvot y tampoco puede cumplir las mitzvot. Y en hebreo utilizamos la aglarash. Es como burlarse del mendigo. Nosotros somos ricos, adinerados en mitzvot y ellos ya no lo pueden cumplir. Entonces no mostramos a los tzitzit en los cementerios. Con respecto, volvemos al ptil tejelet, al hilo en tejelet. Por más que hoy en día hay quienes utilizan un hilo celeste, ese petil tejelet tenía que ser de un celeste muy específico que se extraía de un cierto ser marino, como un caracol marino, cierta babosa, que daba ese color. Si no podemos hacerlo con eso, entonces no se hace, es preferible no hacerlo, ¿ok? Por más que haya alguna gente hoy en día que dice que encontró qué clase de giladón de babosa es, etcétera, Baruch acá nos está dando el link. Igualmente, hasta que venga Mashiach y no sepamos exactamente, es preferible no utilizar lo celeste. El motivo de que se usaba con algo celeste era para recordarnos el cielo. Por supuesto, el cielo nos recuerda a la divinidad. Y se nos está terminando la clase. Queríamos adentrar un poco más en lo que tienen que ver finalmente estos cuatro trozos, que son el Shema, Ve'avta, Ve'aya y Vayomer. Tienen una conexión especial. Queríamos ver algunas palabras específicas
Así que todo esto lo dejamos para la clase que viene. Si hay alguna pregunta, tenemos 4 minutos más. Si no, nos vemos la clase que viene, la semana que viene, mismo día, misma hora. Por supuesto, si tienen alguna pregunta específica, prepárenla para la clase que viene o la mandan a mi mail, como hizo Jaime, que me mandó preguntas específicas sobre palabras específicas. Y bueno, contenta como siempre de habernos encontrado aquí. Las mujeres las espero en la clase siguiente en unos minutos. Nos vemos en unos minutos.